En Al Día Noticias estamos con Juan Manuel Galán, ex senador de la República, también es candidato presidencial y ahora al frente del nuevo liberalismo. Bienvenido al Día Noticias nuevamente, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nos siguen hasta ahora. Bueno, ¿ya está en campaña? Estamos en campaña en el nuevo liberalismo. Ujú. Estamos construyendo un equipo de campaña, especialmente para el Congreso de la República, porque cualquiera que sea el destino de la campaña presidencial el año entrante, tenemos que tener un Congreso distinto, un Congreso renovado, un Congreso comprometido, un Congreso con toda la independencia y con toda la capacidad de hacer control político, pero también de llevar a buen puerto las iniciativas que en el primer año de gobierno se deben concretar y materializar, porque usted sabe, John Didier, que el primer año es el año en el que el gobierno se juega su capital político para los cambios, las reformas, los programas que quiere impulsar. Usted pues hace énfasis bien que está haciendo en este momento la campaña para el Congreso. Usted está al frente del nuevo liberalismo, recuperó la personería jurídica, el partido y se estrenó en las pasadas elecciones. No logró sacar senador, pero sí una representante, eso, Dos dos representantes. representantes. Julia Miranda, Ujú. por Bogotá, que está en la Ah, Comisión ok, Quinta, sí, exdirectora de Parques Nacionales sí. durante 17 años, y Juan Sebastián Gómez por el departamento de Caldas, que está como vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿Y qué balance tiene de cómo le fue en las pasadas elecciones? ¿Bien, regular o mal? Pues en las pasadas elecciones realmente tuvimos un éxito muy interesante, porque el partido, que usted sabe, tuvo esa primera incursión en el 2022, yo saqué 500.000 de votos en la consulta presidencial y quedé después de Sergio Fajardo, pero logramos pues esos dos representantes a la Cámara, no se logró el umbral de Senado, pero empezamos a partir de ese momento a ir a los territorios, a construir desde los territorios el partido, preparándonos para las elecciones locales y regionales de 2023. Y logramos 58 alcaldías entre propias y con Coaval. Logramos 320 concejales, logramos 164 ediles, 11 diputados. Y estuvimos, por supuesto, como aval exclusivo del nuevo liberalismo, triunfantes en la alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán, pero también estuvimos en la de Cali con Alejandro Eder, en la de Dumec Turbay en Cartagena, que hoy es el alcalde con mayor favorabilidad según las encuestas, en la de Nicolás Toro en Pasto, en la de Marlon Monsalve en Florencia, en la de Willy Rodríguez en San José de Guaviare, por mencionar las capitales. Pero dos ciudades intermedias interesantes, Mosquera, Cundinamarca, con Nelson Parra, y también la ciudad de Girardota, que es la ciudad industrial del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esa es la realidad hoy del nuevo liberalismo. Realizamos nuestro congreso a finales de noviembre del año pasado en Cartagena con 400 delegados electos democráticamente en asambleas territoriales que hizo el partido, con la representación del colectivo de mujeres, con la representación del colectivo de jóvenes. Entonces el partido ha ido creciendo y hoy es como la novia bonita con la que todo el mundo quiere estar, mi querido John. Sí, a veces los partidos independientes y minoritarios pueden ser lo que logre equilibrar finalmente la balanza. Por eso usted tiene razón cuando dice que es la novia bonita con la que todos quieren estar. Bueno, sí, un balance bastante interesante, sobre todo por los 500.000 votos en la consulta que usted sacó, que le permitiría de pronto estar pensando nuevamente en lanzarse para el 2026. Pues yo estoy abierto a todas las posibilidades. A mí lo que me interesa, se lo digo con toda la sinceridad, es que logremos construir un equipo grande y que juguemos como equipo, que trabajemos como equipo, que logremos, por ejemplo, hacer un gobierno de coalición en donde hay una cantidad de precandidatos que ya han anunciado sus intenciones, que Ujú. están recorriendo el país, que muchos de ellos son excelentes personas para integrar un gobierno, tener una Ujú. responsabilidad. Entonces, donde nos toque jugar en ese equipo, Ujú. yo quiero jugar en ese equipo porque a mí me preocupa la situación del país, me duele lo que está pasando,
porque he recorrido el país y he visto la situación que está padeciendo la gente en materia de deterioro de la seguridad, deterioro del sistema de salud. La gente se está ya muriendo por la crisis del sistema de salud, una crisis que sí, teníamos un sistema de salud con errores, con vacíos, con deficiencias, pero no se trataba de acabarlo como este gobierno se dedicó a acabarlo y hoy pues tenemos enfermos de cáncer que no les están entregando a tiempo los medicamentos, que les están interrumpiendo los tratamientos, tenemos gente no atendida, servicios que se están cerrando, las enfermedades huérfanas, por ejemplo, que yo fui coautor de esa ley de enfermedades huérfanas, me han reportado de verdad angustia porque les están interrumpiendo los tratamientos a esos pacientes que, mejor dicho, lo que los mantiene en vida es recibir su medicamento a tiempo y todo eso fue una crisis provocada por el gobierno del presidente Petro y eso es la realidad. Y en materia de seguridad, bueno, Bueno, eso ya es un vamos para tema allá para hablar. también, sí, es cierto. Crisis provocada. Bueno, ya vamos a profundizar sobre ese tema, pero antes quería preguntarle, ¿usted es de centro o de derecha o de izquierda? Yo lo veo de pronto en el centro, o cómo se identifica usted ahora en esta polaridad que se maneja en la política, Lo voy a decir, en ninguna de las tres que mencionó. ¿no? ¿Se acuerda cuál era el lema del nuevo liberalismo con el que cerraba Luis Carlos Galán sus discursos? El Bueno, juramento del comunero José Antonio Galán, que era en el nombre de Dios y ujú. de mis mayores, por la libertad, por la justicia, siempre adelante, ni un paso atrás. Esa frase última era la que yo iba a decir, pero pues bueno, me creo que estábamos en sintonía. Sí es la frase que se destaca de Luis Carlos Galán. Y entonces es Entonces yo lo que quiero es que llevemos en equipo el país hacia adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro. Hacia adelante es que tiene que salir Colombia. hacia adelante. ¿Qué tanto le alcanzó a aprender de política usted a su papá en vida? O le ha aprendido más después de su partida y que se dedicó a mirar un poco lo que fue su manera de actuar, sus proyectos, sus documentos, su filosofía? No, yo tuve el privilegio de ver a Luis Carlos Galán ser humano Ujú, y tener una relación de padre e hijo con él y de recibir sus enseñanzas como padre. Pero lo vine a descubrir en su dimensión política, en sus ideas, en los principios, los valores, su ética. Lo vine a descubrir haciendo mi tesis para graduarme en la universidad en Francia, que fue precisamente sobre el nuevo liberalismo y en lo que significó el nuevo liberalismo como opción para mucha gente que quería un cambio en Colombia y que veía la opción de la guerrilla, de la lucha armada, pero obviamente la violencia y las armas no eran el camino. Y Luis Carlos Galán propuso muchas de esas transformaciones, pero por la vía democrática e institucional, y abrió un camino muy interesante para toda América Latina. Eso, no sé si usted ha visto una entrevista que le hicieron a él con Pacheco. Pacheco le hizo una ujú. entrevista en el año Que 89. Pacheco hacía unas entrevistas magistrales, ¿no? Muy agradables. Bueno, hizo una serie de entrevistas a todos los precandidatos del Partido Liberal para Ujú, la consulta del año ujú, 90, que eran William Jaramillo, Jaime Castro, Hernando Durán Duzán, Ernesto Samper, Alberto Santofimio y Luis Carlos Galán. Esos eran los ujú, precandidatos liberales. ujú, Le hizo una entrevista a cada uno. Entonces, estaba hablando mi padre contando del viaje que había tenido a Venezuela. ujú, Y entonces dijo, me reuní con el presidente Caldera y el presidente Caldera me dijo, eh, ¿cómo sería importante que a usted le vaya bien? Y entonces mi padre le dijo, ¿por qué, presidente? Entonces le dijo, porque usted es el único caso que yo conozco en mis 50 años de vida y de carrera y de experiencia política de una persona inconforme, rebelde, partidario de cambio social, que lo haya hecho y se haya atrevido a hacerlo sin apelar a la violencia ni al marxismo. Entonces, si usted tiene éxito, usted estaría abriendo un camino no solo para Colombia, sino para América Latina, mostrando que se puede por otro camino, por otra vía. ujú, Entonces, eh, pues eso es el nuevo liberalismo. Nosotros estamos inspirados en las ideas liberales, pero estamos inspirados también en las ideas galanistas, que es la manera de ujú, hacer ujú, política que Luis Carlos Galán nos enseñó, ujú. combatiendo el clientelismo, combatiendo
los negocios ilícitos y corruptos desde la política, el robo al erario, en fin, esos son como un ADN que tiene el nuevo liberalismo que es muy poderoso y que creo que es relevante y pertinente para la coyuntura que está viviendo el país. Como usted dice que está abierto a las posibilidades de consulta, seguramente, de diferentes candidatos, como lo hizo hace 4 años, acaba Armando Benedetti, que se está estrenando como ministro del Interior, de lanzar una propuesta al partido de la U, Partido Liberal, a los independientes, que seguramente ahí estaría usted, al partido Alianza Verde, de hacer un frente amplio de cara a las elecciones del 2026, que porque esto se decide entre petristas y antipetristas. ¿Usted estaría dispuesto a decirle sí a esa alianza? No, no, porque la línea que hemos seguido, que ha sido una línea que hemos buscado que sea coherente, por eso no estuvimos, por eso yo me retiré del Partido Liberal, yo renuncié al Partido Liberal cuando el Partido Liberal decidió apoyar en segunda vuelta a Iván Duque. Y yo dije, yo no puedo estar en un partido que va a apoyar eh, pues a ese extremo. Y todo lo que nos tocó en el primer periodo del Senado 2006-2010, los falsos positivos que fueron los debates que citamos con Cecilia López, el debate de agroingreso seguro, todo eso que había pasado me impedía realmente quedarme en el Partido Liberal con esa decisión de apoyar a Iván Duque. Por eso renuncié y me fui a buscar la personería jurídica, la restitución de la personería jurídica Mm. del nuevo liberalismo. Entonces, esa línea de coherencia nosotros la hemos cuidado mucho, porque eso es lo que nos ha construido confianza con la gente, credibilidad, una reputación creíble. Hoy en día la política se volvió un chiste, Circombia de Daniel Samper Ospina. Sí, ¿No? Es un rey de burlas la política, porque los políticos se pasan de allá para acá, dicen una cosa un día, después dicen otra, y la gente pues ya no cree, ya no cree. Entonces, para nosotros sí, alejarnos de eso, obviamente buscando alianzas, porque nosotros estamos abiertos a conversar y hacer alianzas y acuerdos pero con con el pacto fuerzas. histórico no quiere No, alianza. con el pacto histórico no, porque realmente iría en contra de esa línea de coherencia que hemos seguido. Hemos estado independientes, o sea, no hemos estado opositores por principio, como lo ha Ujú, estado el Centro Democrático y algunos ujú, partidos de derecha. Nosotros hemos estado independientes porque desde el principio consideramos que podíamos apoyar cosas que consideráramos acorde a nuestro pensamiento y a nuestro programa político, pero también cuestionar, tener libertad para cuestionar con lo que no estemos de acuerdo. ujú. Lo que pasa es que con este gobierno pues nos ha tocado mucho más del lado del cuestionamiento que del lado de apoyar cosas. Bueno, ahora sí entremos, ya que usted habla de este gobierno, a analizar un poco la situación. ¿Cómo le ha ido a Gustavo Petro? Usted ya nos habló del tema de la salud, iba a hablar del tema del orden público. Entonces, aprovechemos para que usted haga de pronto un análisis y fije una posición sobre cómo le ha parecido el gobierno de Gustavo Petro en casi 3 años que va a cumplir. Pues me ha parecido que ha sido consistente en cuatro puntos fundamentales. Uno es el tema de los subsidios, de la plata, de una especie de clientelismo político electoral a punta de los subsidios y de capturar esa posibilidad de otorgar subsidios direccionados a los fines de mantenerse en el poder. Segundo, Perdón, yo le interrumpo ahí, pero lo que hemos visto es que esos subsidios se han venido es eliminando. Por ejemplo, el tema de renta joven, afectado. Por ejemplo, el tema del subsidio a las tasas de interés del ICETEX, afectado. Se han hecho recortes en todos esos subsidios. pero yo le pronostico, John Didire, que esa plata la van a bajar cuando la necesiten bajar para las fines electorales O del sea, año usted es entrante. partidario de esa tesis o de esa hipótesis en que la plata está guardada para el 2026. Sí, Correcto. sí. Además de muchas otras platas que ya sabemos que circulan en esas campañas del pacto histórico, y que está pues comprobado y en Ese es otro proceso de tema que tenemos ahí. investigación. Ahí tengo a Papá Pitufo y la financiación de esa Bueno, campaña. Papá Pitufo, el López Sierra, el hombre Sí, Malboro, así es. todos esos escándalos de la Mm, financiación, de los pactos de la picota, en fin, ujú, todo eso, el paro armado que en primera vuelta hizo el Clan del Golfo en toda la costa Caribe, ujú. en plena primera vuelta. Bueno, esos son también muchos temas para hablar y desarrollar en ese sentido, pero me parece que el gobierno
pues ha sido caótico, ha sido como la política del caos. La gente no tiene certidumbre. Además, ahora se está tomando la televisión, presidente de la República, cuando hay una sentencia del 2001 de la Corte Constitucional que reguló la manera como el presidente puede hacer uso de los espacios televisivos. Estamos, es decir, regresando eh, o comparándonos con esos países en donde el presidente se toma la televisión durante horas. Aló, presidente. A lo presidente o esas intervenciones que hacía Fidel Castro de unos discursos eternos de 5 horas seguidas hablando en televisión. Que eso nos lleva al segundo punto, John Didier, que es el erosionamiento de la institucionalidad democrática del país. Es decir, desacatar los fallos olímpicamente, desatenderlos, no darles validez. Por ejemplo, esta resolución absurda que está promoviendo el gobierno Petro y la exministra de Ambiente o directora de Planeación, no sé dónde va a terminar, eh, bloqueando el desarrollo y la expansión de unos proyectos estratégicos para la movilidad de Bogotá, para la vivienda, para esa infraestructura que lleva rezagada en Bogotá durante décadas y que el gobierno entonces, por temas políticos, por temas electorales, entonces se dedica a bloquear con estas resoluciones que además no han sido construidas en coordinación con el distrito, no han sido consultadas. Ujú, Eh, entonces, todo este caos, sacar toda la técnica y reemplazar la técnica por la ideología. Entonces, todos los equipos técnicos de los ministerios migraron y ahora lo que cuenta es los ideólogos. Que ese es bueno, el segundo punto, entonces el erosionamiento de las garantías institucionales democráticas, golpear al Congreso, golpear a las Cortes, desacatarlas, desatenderlas. Hay muchas incertidumbres sobre la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? ¿Qué está haciendo la fiscal general para avanzar en muchas investigaciones en donde la Fiscalía tiene esa responsabilidad? ¿Qué va a pasar con la Procuraduría? Es decir, los organismos de control en general. Y todo eso en un contexto muy delicado, John Didier, porque pues la defensora Iris Marín ha dicho que en 791 municipios del país hay presencia de grupos armados amenazantes. Es decir, más del 70% del país. Sí habría que preguntarle a la defensora si qué grado de control territorial tienen esas organizaciones en esos 791 municipios que ya he mencionado, porque eso pone en riesgo, en gravísimo riesgo, las garantías electorales de seguridad para el año entrante. La desfinanciación, que también ahí vuelve y juega lo que yo le decía de la plata de los subsidios, quitarle y asfixiar el sistema electoral, recortándole 600.000 millones de pesos al Consejo Nacional Electoral, que además contrata y empieza los procesos licitatorios y de contratación de las elecciones del año entrante un año antes. Y si no tienen los recursos, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, están muy en duda esas garantías. Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto, Bueno, usted hablaba de bueno, 4 puntos cuatro consistentes. Los puntos. subsidios es uno. Los subsidios y los datos, ¿no? El empadronamiento. Sí. ¿Cómo están utilizando las intervenciones de las EPS para desfalcar a esas EPS? Pues ahí está el escándalo de la plata de la salud por allá en paraísos fiscales. Los datos, el empadronamiento No es para electoral salvarlas, sino para desfalcarlas. para desfalcarlas. Para desfalcarlas porque pues entran. Y eso no es solamente de este gobierno, ¿no? Hay que aclararlo. Eso viene de gobiernos atrás, Mm, en donde les entregaron a políticos las intervenciones de EPS y esos políticos terminaron robándose a través de esas ujú, intervenciones las EPS ujú. y cobrando porcentajes por los cobros de las carteras que tenían. Bueno. El tercer punto, desmantelamiento de las capacidades de la fuerza pública, especialmente la policía. La policía hoy tiene un déficit de pie de fuerza gravísimo para atender todos los retos de criminalidad y de multicrimen y de crimen transnacional que estamos viviendo en el país, pero también el ejército.
Es decir, se ha perdido capacidades de mando, capacidades operacionales, activos militares tan importantes como los helicópteros, la inteligencia. Toda esa ruptura de relaciones diplomáticas con Israel iba también dirigida a golpear la cooperación que ha mantenido históricamente Colombia con Israel en materia de seguridad, de inteligencia. Los equipos de comunicaciones del ejército y de la policía son de fabricación israelí. El fusil Galil, el cañón del fusil Galil que produce Indumil, tiene patente israelí. Entonces, esa cooperación era muy, muy de interés nacional para Colombia en materia de seguridad y se rompieron las relaciones diplomáticas también con ese propósito y con un discurso antisemita que el presidente ha promovido a lo largo de sus intervenciones cuando toca el tema de Palestina y cuando toca el tema de Israel. Y el cuarto punto, que es el punto más delicado, John Didier, es la alianza con las organizaciones criminales que se pactó desde la campaña, el país lo vio en esas reuniones en La Picota, la manera como estos grupos han crecido, es decir, el Clan del Golfo ha crecido desbordadamente con un sistema de franquicias en donde los grupos criminales compran esa franquicia del Clan del Golfo y de esa manera extorsionan, de esa manera controlan un territorio de rentas criminales con un inmenso poder y han crecido desbordadamente bajo la mirada del gobierno. Lo que está pasando con el ELN. O sea, todos sabemos que el ELN tiene una alianza con la Guardia Nacional Venezolana y han hecho incursiones conjuntas en el Catatumbo, una crisis humanitaria que no se había visto en ninguno de los gobiernos más represivos que hayamos tenido. Se había visto una crisis humanitaria como la del Catatumbo con más de 60.000 desplazados, 200 muertos en un solo episodio, que fue la masacre perpetrada por el ELN sacando a la gente de las casas para asesinar además a desmovilizados y líderes sociales firmantes del acuerdo de paz, lo que es un crimen de guerra internacionalmente reconocido. Y el señor Maduro desde Caracas con Diosdado Cabello mandando en lo que pasa en Catatumbo porque necesitan unificar estratégicamente el negocio del clorhidrato de cocaína en la zona, que es la segunda zona mayor, de mayor producción de clorhidrato de cocaína en el mundo después del Pacífico Nariñense. Entonces, ese punto de esa alianza con esas estructuras criminales que amparadas en la política de paz total y de los cese al fuego que la fuerza pública no entiende, porque, es decir, con tanto cese al fuego por todas partes, con todo el mundo, pues la fuerza pública ya no sabe tampoco por dónde moverse y dónde puede combatir, dónde no puede combatir. Entonces, resultado, ha quedado paralizada, inmovilizada, desfinanciada, desmoralizada con unas purgas de generales con 35, 40 años de formación, de experiencia en operaciones, en operativos, que ha perdido el ejército. Más de 2.000 años en experiencia se han perdido en las fuerzas militares y la policía, como estaba diciendo, también muy debilitada para enfrentar el reto de seguridad en las ciudades que se está presentando, por ejemplo en Bogotá con el tema que hemos visto de la inseguridad, pero también en Barranquilla. Yo acabo de estar en Barranquilla y allá la preocupación es la extorsión. Y la extorsión callejera no se denuncia. Las denuncias que hay de extorsión vienen sobre todo de las cárceles, pero la extorsión más peligrosa, más violenta, más agresiva es la callejera, la que le llega en la moto al tendero, al comerciante, y si no paga, entonces, entonces no denuncian. Entonces, imagínense, la extorsión está realmente disparada, o sea, eso va a ser una de las grandes tareas del próximo gobierno, es reconstruir las capacidades de la fuerza pública en todo sentido y trazar un plan de recuperación territorial urbano y rural a corto plazo, un plan de choque que permita que la gente recupere la tranquilidad y desplazar a estas organizaciones criminales que ya se han apoderado de territorios y de poblaciones. Ah, bueno, a esos son los cuatro puntos consistentes que usted destaca del gobierno de Gustavo Petro, pero yo pensé que iba a decir cuatro puntos consistentes positivos, pero lo que yo veo es que todos son negativos, todos para mal. Pues sí, todos para mal realmente. Y obviamente él
en su discurso de campaña, que ya inició la campaña y está de fondo como presidente haciendo campaña y la transmisión en televisión del Consejo de Ministros es parte de la estrategia de campaña. Obviamente él, a medida que pase el tiempo, pues construirá esa narrativa de que es que a él no lo dejaron, de que el establecimiento allá que siempre ha mandado en Colombia de derecha, corrupto, no lo dejó hacer las reformas, pero la realidad es que la improvisación de los funcionarios, haber sacado a todos los funcionarios técnicos, la manera como ha hecho cambios en los ministerios, toda esa incertidumbre, toda esa ausencia de confianza para que llegue inversión a Colombia, que es que sin inversión es muy difícil que el país pueda desarrollarse y pueda crecer. Y hoy en día lo mínimo que necesita la inversión es confianza. Y la confianza no existe en un gobierno que todos los días a punta de trinos va para un lado, va para el otro. Usted dijo una frase en este gobierno que a mí se me quedó grabada, y es que al presidente Gustavo Petro no le interesa gobernar, le interesa el poder. ¿Se mantiene en esa afirmación? Sí, me mantengo en esa afirmación porque el ejercicio del gobierno, el ejercicio de la gestión, de la gerencia, de la administración del gobierno requiere una interacción, una interlocución permanente del presidente de la República con sus ministros Ujú. y con sus funcionarios para tomar decisiones, para ponerles tareas, para que rindan cuentas. El presidente, los funcionarios son pendientes de la cuenta de Twitter, de X, como se llame ahora esa red social, Ujú. a ver qué dice el presidente y qué les llega a ellos. Sí, porque hay información de que no los recibe, no habla con ellos, no les contesta llamadas, sino todo por Twitter. Exacto, entonces ahora pues el país ve todo este tema de los consejos de ministros televisados, que además pues tienen reserva, ¿no? Pero eso es otro tema. El desconocimiento de los fallos, de la ley, de la jurisprudencia, la constitución, es decir, eso es como si a ellos no les aplicara. Ujú. Les aplica la ideología, pero no les aplica la ley y la constitución, que entre otras cosas juraron defender. Pero ¿para qué ser presidente si no voy a gobernar? Pues no sé, la verdad, por la ambición de ese afán de Del ego presentarse de como una que especie de mesías, de caudillo, de iluminado, que va a salvar a la humanidad del cambio climático, que va a salvar a la humanidad y no puede salvar al Chocó, que está en manos del ELN, y de esa disputa territorial tan aguda que se está dando en ese territorio, no puede salvar el norte del Cauca, la zona aledaña a Cali, Jamundí, Florida, Pradera, el Bolívar, Arauca. Es decir, debería el presidente ocuparse de los problemas que estamos viviendo acá y de buscar que la cooperación internacional contribuya a resolver esos problemas. Hoy en día, la política de fronteras, de seguridad fronteriza, no existe, es decir, no existen avances en la política pública. Entonces, por eso el gobierno y por eso el presidente creo que ha tenido tantas dificultades para administrar y gobernar y gestionar y gerenciar, porque pues, si no interactúa, si no habla, si no se reúne, si no toma tareas, si no pone tareas, ¿cómo avanza el gobierno? Es imposible. sí, dicen expertos y analistas que Gustavo Petro fue muy mal alcalde de Bogotá y esta historia que está viviendo hoy el país ya se vivió en Bogotá. 50 ministros en lo que va corrido del gobierno, un promedio de 6 meses por cargo y cambios permanentes, no hay estabilidad en la política pública. Y así las cosas, muchos decían, no, Petro no va a ser presidente, es muy mal gobernante y todo lo que se dice de él. Colombia va para ser Venezuela, todo lo que ha pasado ahora, de lo caótico que usted ha hablado de la crisis de la salud, de la seguridad, del orden público. Pero hoy el gobierno tiene la chequera. ¿Usted cree que pueda mantener el progresismo la presidencia de la República? Porque ya lo están trabajando. Y pues no sé, como en Colombia la gente a veces, primero hay abstención alta, el 50%. Segundo, hay mucha gente que vende el voto. Entonces, no sé, ¿cómo ve usted el panorama político en ese sentido? Pues vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de hacer una campaña muy pedagógica
muy pedagógica porque esa conciencia política de ciudadano democrática, políticamente responsable, consciente, que no traga entero, que es crítico, que es analítico, es más necesaria hoy que nunca por la desinformación que cunda en las redes sociales, porque además se va a estrenar la inteligencia artificial como instrumento de campañas para bien y para mal. Eso va a ser un factor también ahí a tener en cuenta. Em, y efectivamente, pues tienen los recursos y lo más peligroso, creo yo, para el proceso electoral que viene, pues además de lo que hemos mencionado, pero una de las cosas que no puede pasar es que lleguemos a una segunda vuelta, Ujú. porque ya hemos vivido en varias ocasiones lo que significan las segundas vueltas y cómo es de importante que se logre una cohesión, una unidad en pro del país, no en pro de una persona, de una candidatura, de una aspiración, de un partido, sino de verdad en pro de la democracia. Pero en este momento hay más de 70 candidatos, hablan de 74 candidatos a la presidencia de la República. Con tanta polarización, eso es casi que seguro que va a haber segunda vuelta. Pues usted sabe que siempre las campañas arrancan así con muchos candidatos, Ujú. muchos precandidatos y por el camino Se va se va depurando. depurando. Yo lo Ujú. que he propuesto es que hagamos unas eliminatorias. Es decir, que a nadie se le niegue la oportunidad de competir, de inscribirse para participar en la carrera y de competir, pero que a finales del año 2025 en el que estamos, por ejemplo en septiembre, es una propuesta que ha hecho Miguel Silva en un estudio de opinión sobre el centro político en Colombia muy interesante, que además le recomiendo que le pegue una entrevistada, que se va a sorprender con las cosas que he encontrado en ese estudio. Pero en ese estudio él propone un mecanismo de unidad para el centro, o para lo que se llama centro, que nosotros lo llamamos adelante, que el país salga adelante. Y es una encuesta en la que nos pongamos de acuerdo en la firma encuestadora, en la metodología, en el tamaño de la muestra, en lo que mida la encuesta, y que ese sea un primer corte, y de que quienes nos comprometamos a participar ahí, respetemos el resultado de la encuesta. Esa sería una primera eliminatoria, por ejemplo, de que todos los que decidan acogerse a ese mecanismo queden cinco. Y de septiembre a noviembre siguen compitiendo Otra esos encuesta. cinco. Y en noviembre otra encuesta que puede ser mucho más grande, con un tamaño de muestra más grande, más al territorio, como se quiera acordar, para que queden tres. Ujú. Y esos tres candidatos eventualmente irían a una consulta en marzo, el día de las elecciones de Congreso. Mm. Y de ahí sale el candidato único que va a primera vuelta. O sea, ¿Único de tenemos que quién? llegar único ¿De centro o de de derecha? todas las fuerzas que no compartimos ni lo que representa regresar al pasado ¿Qué es el de, uribismo? ¿El centro de democrático? lo que venía gobernando y de lo que la gente votó por un cambio y por eso eligió a Gustavo Petro, que terminó no siendo el cambio, sino siendo el estancamiento y la involución en muchos sentidos para atrás, hacia el pasado. Entonces, Ujú. la verdadera opción que vamos a tener en las elecciones el año entrante es entre el futuro del país y el pasado. Las fuerzas políticas que queramos mover el país hacia el futuro, hacia adelante, de avanzar en materia de seguridad sobre todo y de tranquilidad para la gente en materia en las ciudades y en los territorios rurales, pero también recuperar el sistema de salud, pero resolver los defectos que traía antes el sistema de salud, cortar ese tema del involucramiento de la política en el sistema de salud que ha sido perverso, que ha sido negativo, nefasto. Es decir, que las fuerzas que defendamos esos principios, esos valores, esa posibilidad de que el país avance y de dejar que la gente avance en Colombia, eh, podemos hacer una consulta. Bueno, ya casi 3 años de gobierno de Petro, ni Colombia sí ha ido hacia Venezuela, o sí está en camino de Venezuela, y tampoco él se ha querido pues perpetuar ahí en el poder como Chávez y Maduro. Eso no ha pasado. Pues la bisagra de esa alianza es el ELN, Ujú. entre Venezuela y el gobierno Petro y la influencia que han adquirido el ELN, el crecimiento y el fortalecimiento que han tenido.
pues derivado también de que en Venezuela son un grupo paramilitar. Es decir, que eso todavía puede pasar, ese riesgo que ellos se queden en el Pues poder. mientras el señor Maduro esté como dictador en Venezuela, bajo ese golpe de Estado que hizo robándose las elecciones, mientras eso ocurra, hay un peligro también para las garantías electorales en Colombia y la intromisión y lo que haga Venezuela para falsear los resultados electorales en Colombia. Sí, se le debería hacer, y ya hablando del tema de la financiación de la campaña, juicio político a Petro, mejor dejarlo terminar para evitar generar más caos y más desorden, más inestabilidad institucional en el país. No, Petro se debe ir como llegó, por la vía democrática. No juicio político. Pues las investigaciones que tenga que tener por la campaña, por su gestión, pues las afrontará dentro de la institucionalidad y el Estado de Derecho que tenemos en Colombia y el orden constitucional con las garantías que tiene cualquier persona que sea investigada, pero el respeto por eso debe ser fundamental, que es lo que ellos no han respetado ni respetan, los fallos de Ujú. la justicia, los fallos de la Corte Constitucional, la jurisprudencia. Demostrado eso en esa resolución que hemos visto circular en los últimos días, que acaba con la posibilidad de que Bogotá avance en su infraestructura vital. Hemos visto a Julia Miranda, representante de la Cámara de su partido, iniciar un recorrido, un periplo por los hospitales de Bogotá para saber cómo está la situación. Y está avanzando, se destrabó el debate de la reforma a la salud en Bogotá. La reforma a la salud en el Congreso. ¿Cómo ve usted esa reforma a la salud? ¿Será que sí va a pasar y estará logrando Armando Benedetti mayorías para aprobar esta iniciativa? Pues es que esa reforma a la salud no resuelve los problemas de la salud. Los problemas de la salud es que la gente tenga que irse a un dispensario a hacer cola desde los 2 de la mañana para que después de 4, 5, 6 horas de fila aguantando frío, aguantando todo en la calle, lleguen y les digan que no tienen los medicamentos, que vuelvan dentro de 15 días. Entonces le dicen eso a un enfermo de cáncer, le dicen eso a un enfermo de una enfermedad huérfana, eh, pues eso es condenarlo a la muerte. Esos son los problemas que hay que resolver, los trámites, las tutelas, las autorizaciones, eh, las citas, los especialistas, el talento humano en salud, el sistema de información que necesitamos tener en la salud, que no hay sistema de información. No le sirve esta reforma, pero está avanzando. Pues está avanzando, pero ojalá no avance porque realmente, pues ya prácticamente es una reforma que no, o sea, el sistema de salud tal como lo conocimos ya no existe. Ujú. Se ha deteriorado mucho, ¿no? Era una alianza público-privada, la Ujú. alianza público-privada más grande de toda América Latina, de todo el continente. Tenía, como dije, defectos, errores, carencias, cosas para corregir, pero de ahí a no reconocer que en materia, por ejemplo, de cubrimiento universal, ese sistema permitió tener un cubrimiento universal, un gasto de bolsillo muy bajo comparado con otros países de la OCDE y de la comunidad Ujú. internacional, en donde allá a la gente sí le exigen poner de su plata, de su bolsillo, una parte significativa de su tratamiento, de hospitalización, de lo que sea, aquí muy bajo. Entonces todo eso se acabó. O sea, yo no digo que no sea loable, que no sea positivo poner énfasis en la prevención, en la promoción de la salud, pero de ahí a negarle a la gente los medicamentos y los servicios que necesitan para tratar su enfermedad, pues eso es un crimen. Ujú. ¿Qué opinión tiene el paro arrocero en este momento en el país? El paro arrocero de los cultivadores de arroz. Bueno, pues yo escuchaba ayer a la ministra de Agricultura, que también entiendo que acaba de llegar, Ujú. bueno, y envió a la Sí, viceministra. porque es un tema técnico. Entonces, lo primero que estaban reclamando los arroceros, que estaban bloqueando las vías, era que viniera la ministra a ponerle la cara y a decirles qué medidas va a tomar para esta crisis que están viviendo los arroceros, en donde, por supuesto, la situación que está ocurriendo, pues no les permite sobrevivir, ni siquiera. ¿Debe caerse la reforma pensional en la Corte Constitucional?
Pues si no cumplió con los trámites, si no cumplió con lo que debe cumplir, pues sí. ¿Y esa reforma sí le gustó? Para mí no cumple, porque eso de obviar uno de los debates Ujú, en la plenaria de la Cámara es violar el trámite legislativo, el debido proceso de una ley. Es que el debate es parte del debido proceso de la ley. Y el debido proceso para una ley es un aspecto fundamental para que esa ley pase el control constitucional. pero la reforma como tal le gustó. Me gustan el pilar solidario, me parece que es importante buscar que todo el mundo tenga una pensión, Ujú, pero no podemos igualarnos por lo bajo, tenemos que tratar de igualarnos por lo alto y que, por ejemplo, los fondos de pensiones rindan cuentas a sus ujú, afiliados. Hoy en día esos fondos de pensiones privados hacen asambleas, pero muchas veces los afiliados no saben ni cuánta plata tienen, ni con cuánta plata se van a pensionar, y cuando se pensionan les llega la sorpresa de que ujú, les llegó una pensión bajitica, ujú, porque no les dicen, no les proyectan. Yo conozco un modelo, John Didier, que es muy interesante y que lo dejaron por fuera de la reforma, que es un modelo de un fondo privado de pensiones sin ánimo de lucro. ujú, Es el fondo de CACSDAC, que es la Caja de Auxilios y de Pensiones de los Aviadores Civiles en Colombia. ujú, El dueño de la caja es el sindicato de los pilotos. ujú. Todos los rendimientos que Todas las tienen los fondos, las utilidades utilidades, se van a incrementar se, las re- mesadas. se reparten. Exactamente. Y no se van al bolsillo del dueño del Ujú, fondo, ujú, porque es un fondo sin ánimo de lucro. ujú. Entonces, ese es un modelo muy interesante, pero como en este gobierno todo lo que diga privado ya Ujú. por principio lo excluyen, lo satanizan. Pero usted es partidario de lo público, por ejemplo, que el sistema de salud sea todo público, como quiere el gobierno, que las pensiones todas sean públicas o que el gobierno pueda disponer de esos recursos, porque ya dijo que los bonos para los abuelitos, por ejemplo, va a ser de los recursos de las pensiones de los privados. Yo creo que ni por principio lo público es malo, ni por principio lo privado es bueno. Es decir, hay privados que no son tan buenos y hay empresas públicas que cuando no tienen un buen sistema de gerencia, de administración, pues terminan en problemas y en dificultades. Lo hemos visto en los hospitales públicos. Ha habido hospitales bien gerenciados y hospitales mal gerenciados. Yo creo que el esquema de alianzas público-privadas permite viabilizar y permite promover cosas tan importantes como las que promovió el sistema de salud en su existencia, como alianza público-privada, cubrimiento universal en materia de salud, bajo gasto de bolsillo, en fin, lo que más incrementa los costos de un sistema de salud, pues de las cosas que más incrementan los costos es la inclusión de las nuevas tecnologías. Y en Colombia eso se ha mantenido también muy bajo. Y la prueba ácida, la prueba de fuego que pasó nuestro sistema de salud fue la pandemia. Y yo creo que nos dejó, comparativamente con otros países, nos dejó bien librados. ¿Qué tal lo que pasaba en Estados Unidos? En muchos sitios lo que se veía. Ujú, Y acá realmente tenemos una deuda con los médicos y con las enfermeras porque usted sabe todo eso que hubo de maltratos, de agresiones, de amenazas a los médicos, mientras que en España, por ejemplo, los aplaudían todos los días. Acá tenían que cuidarse de ir al supermercado porque de pronto les pasaba algo, o sea, una situación absolutamente demente, absurda. Entonces, el talento humano en salud también es un aspecto para recuperar muy importante. punto final de esta entrevista. No le puedo dejar de preguntar cómo le va al alcalde de Bogotá, su hermano Carlos Fernando Galán. ¿Cómo cree que lo ha hecho? ¿Usted Ha cree que sido, yo puedo ser objetivo respondiendo esa yo pregunta, John creería que Deere? sí, porque usted fue analista, usted trabajó en medios, fue analista internacional de RCN con Juan Gosaín. Yo aspiro a que sí, por eso le pregunto, porque yo aspiro a que se apoyen esas bases de pronto que uno debe tener como periodista, que es procurar la neutralidad, ¿no? Pues mire, yo lo que le puedo decir mm, es que tal vez ser alcalde de Bogotá es el empleo, el trabajo, el cargo, la responsabilidad más difícil que puede existir en este país, más compleja, más Más que demandante. presidente. Yo creo que más, ¿Por qué? porque el tamaño de Bogotá es el tamaño de 3 veces el país de Uruguay.
Mm, pero el alcalde no tiene autoridad sobre la policía. ujú. Imagínense eso, una ciudad de 8 millones de habitantes en donde el alcalde no le puede dar una orden a la policía, Pero porque el la com- policía es nacional, porque hay unas competencias, una línea de mando, el comandante de la policía de Bogotá depende del director nacional de la policía, que a su vez depende del ministro de Defensa y al presidente. Entonces, ahí hay un tema que para combatir el reto más importante que tiene Bogotá, que es el reto de la seguridad, Ujú. además más sentido por la gente, pues el instrumento fundamental es tener un pie de fuerza en la policía en Bogotá, acorde no solamente con el tamaño poblacional de Bogotá, Pero sino siempre ha con, sido así, ¿no? Siempre Bogotá tiene menos incluso que comparado por número de habitantes con otras ciudades del país. claro, pero hoy Bogotá tiene los retos más grandes de seguridad, por la presencia de todas estas estructuras criminales que se han ido expandiendo hacia las ciudades, hacia Bogotá, pues amparadas por la paz total y por ese crecimiento de la rentabilidad criminal que han tenido durante este tiempo, por cómo se han disparado los homicidios, cómo se han disparado las extorsiones, que son dos indicadores, y eso que, como le decía, la extorsión callejera no se denuncia por el temor que siente la gente de denunciar y porque no ve, digamos, a la policía haciendo presencia muchas veces, porque la policía hace operativos, pero es decir, ahí se requiere un tema de apoyo a los alcaldes en materia de seguridad y un presidente que llegue el 7 de agosto y que se convierta en aliado de esos alcaldes que están poniéndole el pecho a enfrentar esos problemas tan duros como la seguridad, no solamente en Bogotá, en todas las grandes ciudades. Dijo el alcalde Carlos Fernando Galán que se ha sufrido un nuevo ataque con esto de la resolución de la Sabana a la autonomía territorial. Y prueba de ello también está el tema de la subred Centro-Oriente que intervino el gobierno nacional, que dice el alcalde, es que nos están expropiando. Entonces ahí como que son muchos los factores donde el gobierno nacional ejerce como imposición sobre los entes territoriales. Todo eso es parte de la campaña y de la estrategia electoral que el gobierno ha diseñado y ha promovido. Y pues vendrán muchas más cosas porque esto es un patrón sistemático de conducta en donde Ujú. hoy es volver a hablar del metro subterráneo, imagínense con un metro que va casi al 50% de ejecución, volver a decir que el tema del agua, cuando está comprobado, documentado, con datos, con documentos de la época, que el gobierno de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá se opuso a Chingaza 2, que hoy le está haciendo falta a Bogotá para, digamos, resolver el problema de abastecimiento que se ha presentado por la falta de lluvias. Entonces, esa es la coyuntura que estamos enfrentando en este momento y que se va a repetir a lo largo de los meses y seguramente se va a intensificar. Bueno, pero en conclusión, la gestión de Carlos Fernando ha sido buena, regular, mala, aparte de esa dificultad con lo del gobierno nacional. Pues para mí ha sido muy buena porque yo le he visto a él su dedicación, su trabajo, su compromiso con la ciudad, cómo está todo el tiempo conectado con sus funcionarios, dándoles instrucciones, orientándolos, realmente dedicado absolutamente pues a su función, a su responsabilidad, es decir, no duerme, mejor dicho, está dedicado a trabajar por Bogotá, a sacar adelante a Bogotá y en eso pues ha hecho lo que más ha podido y lo ha hecho muy bien porque además ha tenido un gran equipo de trabajo. Así que usted está orgulloso de su hermano, de la gestión que está cumpliendo como alcalde. Sí, y además he recibido muy buenos comentarios. Yo he recorrido mucho el país y en todas partes recibo muy buenos comentarios Mm. de su gestión. Ahí le falta de pronto en seguridad y el tema de las basuras. De pronto, En seguridad faltan afinar muchas cosas, en seguridad falta tener esa mayor capacidad a través de la policía para hacer operativos, para hacer mm, inteligencia, para todo lo que se requiere desmantelar estos grupos que operan, estas organizaciones criminales que operan en Bogotá y sobre todo un sistema de protección a las víctimas de extorsión callejera, ujú, que la gente pueda denunciar y se sienta segura de denunciar ujú. y de que se conformen grupos élite
de combate a la extorsión, fortalecer los Gaula, mirar qué están haciendo los Gaula, cómo lo pueden hacer mucho mejor para combatir esas extorsiones, sobre todo las callejeras, que son, repito, lo más delicado que está pasando en este momento. ¿Usted habla francés, Sí, señor. inglés, Sí, señor. algún otro idioma? Español. Muy bien, entonces ahí está Juan Manuel Galán. ¿De qué se graduó en Francia? Yo soy politólogo internacionalista. En Ujú, Francia hice una maestría en política internacional ujú. con énfasis en estrategia y luego hice una maestría en la Universidad de Georgetown en Washington en relaciones internacionales con énfasis en seguridad. Muy bien, Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo posiblemente sería precandidato a la presidencia de la República, organizando el tema de las listas para Senado y Cámara de las elecciones de Congreso de marzo del próximo año. Muy amable, gracias por aceptar esta invitación de Al Día Noticias. No, muchas gracias a usted, John Didier. Muchas gracias a usted, John Didier, y a toda su audiencia. Bueno, señores, Juan Manuel Galán aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.